autoridades capturan a 5 ex trabajadores y un inspector de la IBE por caso Banco del Comercio. Arrancan elecciones para la AEU en la Universidad de San Carlos en medio de expectativas por histórica votación. No tenemos a dónde ir. Derrumbe en Barrio San Antonio en la zona 6 afecta a 20 familias y deja una víctima mortal. En noticias del mundo, la policía española continúa búsqueda de uno de los implicados en el acto terrorista de Barcelona. Buenas noches, les saluda Dulce Rivera. Damos inicio con la única emisión de Noticiero Guatevisión de hoy, sábado 19 de agosto de 2017. Empezamos con la información más importante de la jornada. 3 extrabajadores de la Superintendencia de Bancos y 3 más de la Intendencia de Verificación Especial fueron capturados por el caso del Banco de Comercio. El Ministerio Público los acusa de 3 delitos. En la segunda fase de investigación por el fraude del Banco de Comercio, 6 personas fueron capturadas acusadas de lavado de dinero, intermediación financiera y omisión de denuncia. Entre los capturados se encuentra el exintendente de Verificación Especial, Ricardo Vélez. Según el Ministerio Público, estas personas tuvieron conocimiento de 7 expedientes relacionados a irregulares transacciones, pero aprovechándose de su puesto, modificaron, ocultaron y desviaron la información. De haber cumplido con sus funciones, los trabajadores de la Superintendencia y de la IBE y de haber presentado las denuncias correspondientes sobre estas irregularidades que estaban siendo cometidas, se habría podido evitar que las víctimas fueran estafadas en su patrimonio. Las investigaciones continuarán y el Ministerio Público no descarta que más personas estén involucradas en este caso. Continúa la investigación, no solo para las personas que usted nos menciona, sino para otras personas que pudiesen estar involucradas. En la resolución de la jueza existe también algunas citaciones que se llevarán a cabo en su momento por parte de la Judicatura para que estas personas se presenten a declarar y a presentar su primera declaración conjunto con las personas aprendidas el día de hoy. Según las investigaciones, fueron 12.500 usuarios los afectados por el Banco del Comercio, una estafa de 2.000 millones de quetzales. Los capturados fueron enviados a prisión provisional a Matamoros mientras se programa la audiencia de primera declaración. Por este mismo caso ya fue condenado el ex vicepresidente de la Junta Directiva del Banco de Comercio, Roberto Segovia, mientras 21 personas más están ligadas a proceso. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera, José Gutiérrez y Rafael Ovalle. Y luego de 17 años, sancarlistas votan por primera vez para renovar a los líderes de la Asociación de Estudiantes Universitarios AEU en medio de denuncias de irregularidades. 4 planillas compiten para tomar el liderazgo estudiantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es la primera vez en 17 años que los estudiantes en resistencia logran elecciones democráticas para renovar la dirigencia de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León. En medio de denuncias penales y fuertes señalamientos de corrupción, se celebró el primer día de una votación que se prolongará mañana y finalizará el lunes. El Tribunal Supremo Electoral prestó mesas receptoras de votos y atriles para que el estudiante universitario tuviese claro cuáles son las mesas acreditadas para sufragar. Sin embargo, se instalaron escritorios simulando centros de votación. Esas juntas ilegales fueron expulsadas de los edificios universitarios. La actual AEU fue denunciada por adquirir ilegalmente un padrón electoral para intentar hacer una votación paralela. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Cristian Martínez.
Dos agentes de la PNC perdieron la vida la mañana de este sábado y uno más resultó herido, luego que la patrulla en la que se conducían en el kilómetro 100 de la ruta al Atlántico en San Cristóbal a Cazahuastlán colisionara con un tráiler que iba en sentido contrario. Los fallecidos fueron identificados como Benedicto Jaal, de 23 años, Andrés Iquic, de 30 años, originarios de los municipios de Tamau y San Juan Chamelco, de Alta Verapaz. El herido es Eric Estuardo Arana Ortega, de 26 años, originario de Sanarate, El Progreso. Las versiones del percance indican que el piloto de la patrulla rebasaba a varios vehículos en una curva y no le dio tiempo de volver a su carril, por lo que el tráiler colisionó con la unidad policial. El piloto del tráiler, identificado como Freddy Raúl Márquez, de 60 años, fue detenido en el lugar. Los desechos sólidos son un tema que las autoridades indígenas, tanto de Sololá y Totonicapán, quieren implementar en protección del medio ambiente, tomando en cuenta el grado de contaminación. Como ejemplo es el Acuerdo Municipal 111-2016 que dio inicio en el municipio de San Pedro La Laguna y otros acuerdos en el departamento. El objetivo es implementar la reducción de la basura de los departamentos de Sololá y Totonicapán, ya que ha generado daño al medio ambiente. Pues la verdad es que uno de los objetivos es iniciar ya como proyecto, como un diagnóstico ya en cuanto a cómo ir intercambiando experiencias específicamente con el alcalde de San Pedro La Laguna, de ver más o menos cómo inician ellos todo el proceso del Acuerdo Municipal 111-2016. El intercambio de experiencias y el plan para el manejo de la basura realizaron a través de una conferencia que tuvo lugar en la sede de la Universidad del Valle de Guatemala para tratar el tema de bolsas plásticos, pajillas y duroport, que son los que abundan en basureros. Que es la reducción del uso de la bolsa plástica, pajilla y duroport, y que finalmente está haciendo eco, ¿verdad? Hoy tuvimos a la Fuerza de Occidente, ¿verdad? Los 48 cantones de Totonicapán, es bien significativo para el país. El acuerdo ya es aceptable en los municipios de Sololá, donde se maneja este tema, y se espera abaratar a nivel departamental en protección del medio ambiente. Por una Guatemala en paz, desde el departamento de Sololá, Ángel Julajuc, Noticiero Guatevisión. Las grietas sobre un puente de la ruta departamental 9 que une a los municipios de Pastores y Jocotenango en Zacatepeques condujeron al cierre temporal del paso de vehículos, mientras que peatones y motoristas lo hacen desde el viernes por la noche. Las grietas en los pilares de la bóveda y el pavimento fueron ocasionadas por el paso del transporte pesado, a lo que se suma el tiempo de utilidad de la bóveda, que tiene unos 80 años según estimaciones de vecinos. La falla aquí es, se detectó la falla en las dos pilas que tenemos en ambos extremos, y también se detectó en los contrafuertes también hay grietas. Y se detectaron grietas de 10 metros sobre el pavimento. Unos 10.000 vehículos circulan todos los días por esa vía, por lo que las autoridades municipales habilitarán un carril para el paso exclusivo de vehículos livianos. Estamos esperando a que se limpie una parte de la carretera para poder habilitar un paso vehicular pero liviano. Los trabajos de reparación se ejecutarán en unos 2 meses y los usuarios deberán buscar otras vías alternas. Estamos evaluando rutas alternas para lo que son los buses y los tráiler. Estamos evaluando la parte de Tetuán, ¿verdad? El puente de Tetuán y la ruta de salida a Ciudad Vieja, que serían las únicas que tenemos. El costo del pasaje subió de 1 a 5 quetzales debido al desvío, y ahora para llegar de la Antigua a Pastores podría tardar hasta 2 horas, más de lo acostumbrado. Por una Guatemala en paz, Julio Sicán. Conred anuncia medidas en el barrio San Antonio, en la zona 6, luego del derrumbe registrado anoche. Una adolescente falleció anoche a causa de un derrumbe que afectó a más de 20 familias en el barrio San Antonio, en la zona 6. La Conred declaró inhabitable este sector.
El colapso de un drenaje ocasionó un derrumbe en la 25 Avenida y 16 Calle Final del barrio San Antonio en la zona 6. Una menor de 17 años falleció, 48 personas más fueron evacuadas al estar en riesgo, mientras 10 resultaron heridas cuando intentaban salvar a la menor. De estas, 7 eran bomberos. Según los vecinos, desde hace unas semanas se escucharon retumbos, pero no imaginaron que el lugar por donde han habitado más de 10 años se convertiría en zona de alto riesgo. Este lunes hizo 8 días que se tumbó, ¿va? Como a la 1 de la tarde. Entonces yo llamé a la Conred y vinieron a ver todos los desagües, todo aquí arriba, todo estaba normal, pero la gente escuchaba retumbos aquí abajo, que nosotros estamos aquí abajo viviendo, pero nunca creímos pues que iba a pasar esto aquí. Estamos sacando a la muchacha ayudando a sacarla, ¿va? Y lamentablemente no lograron los bomberos. Y cuando se vino la tierra, de una vez se vino solo, ¿va? Ajá. Y ahí nos tiró a nosotros, ¿va? Los 3. Y ahí, cuando se vino la lámina, me cortó los brazos. 2 viviendas quedaron con daño severo y 8 más están en riesgo. La Conred declaró inhabitable el lugar y los damnificados fueron trasladados a un albergue provisional. Las autoridades prometieron entregar materiales para reconstruir las viviendas, aunque aún no saben en qué lugar se hará. Nosotros vamos a poderlos ayudar con algunos recursos de construcción, por ejemplo láminas, por ejemplo costaneras, tenemos hierro, entonces para ver cómo podemos levantar inmediatamente la necesidad aquí de las personas damnificadas. Los vecinos afectados intentaron sacar algunas pertenencias. La mayor incertidumbre es en dónde vivirán, pues aseguran que son de escasos recursos. No tenemos a dónde irlos porque yo soy de lejos, solo aquí trabajo nomás. Ella pues me ha querido salir, yo tengo 4 años de vivir ahí donde yo vivo. ¿A dónde voy a vivir yo? Ellos muy bien, si no tengo dinero. Soy pobre. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y José Gutiérrez. La policía española trata de encontrar a uno de los últimos miembros aún fugados de la célula yihadista que cometió los atentados de Barcelona y Cambrils. Busca al marroquí Younes Abou Yacoub, de 22 años, que según medios españoles sería el conductor de la camioneta blanca que el jueves por la tarde arrolló a más de un centenar de personas en las Ramblas de Barcelona, matando a 13. Las autoridades catalanas afirman, sin embargo, que el conductor de la furgoneta sigue sin ser identificado. Los 2 ataques, que causaron en total 14 muertos y más de 120 heridos, fueron reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico. 5 integrantes del grupo fueron abatidos por la policía en Cambrils, 4 fueron detenidos y 3 más han sido identificados. 2 de ellos podrían haber muerto en una explosión ocurrida el miércoles en una casa de Alcanar, un pueblo a 200 kilómetros al sur de Barcelona, donde el grupo estaba tratando de confeccionar explosivos. El gobierno español ha mantenido el nivel de alerta antiterrorista en 4 sobre una escala de 5, porque cree que no hay elementos que apunten a la comisión de un atentado de manera inminente. Mientras tanto, el rey Felipe y la reina Leticia visitaron el sábado a varios heridos en 2 hospitales de Barcelona. Entre las víctimas de los ataques hay al menos 35 nacionalidades. De los 14 fallecidos fueron identificados por el momento 9. 4 españoles, 3 italianos, una argentina que también tenía la nacionalidad española y un canadiense. El intérprete y compositor guatemalteco Luis Calich se encuentra con quebrantos de salud. El artista fue sometido a 2 operaciones y se encuentra hospitalizado. Su salud aún es grave. Familiares del artista han creado un número de cuenta para los guatemaltecos que deseen colaborar monetariamente, pues su recuperación aún requiere de altos gastos, además de cancelar los servicios hospitalarios. Se habilitó el número de cuenta del Banco Industrial 018 49 25 84-8 a nombre de Luis Calich Porta. A continuación, el psicólogo Arturo Archila explica la importancia de las caricias y las características de este lenguaje no verbal. El tacto es la comunicación no verbal más directa que hay. La forma de comunicación que ha sido descuidada. Quizás porque el tema es delicado, las personas controlan cuidadosamente a quién van a tocar o acariciar.
Sin embargo, aparte de ello, hay personas que son incapaces para dar cariño a través de las manos. La piel posee numerosos receptores sensoriales que reciben estímulos de calor, frío, placer y dolor. Estudios demuestran que los bebés y los ancianos que no son tocados sufren una declinación física y emocional. Necesitamos el estímulo del contacto con los demás. Los mamíferos somos cariñosos y en general todos los animales disfrutamos de las caricias, incluyendo al ser humano. Cuando tocamos a alguien reforzamos el cariño, estrechamos lazos e intimidad. Esa unidad de contacto o reconocimiento se llama caricia. En una caricia, millones de receptores sensoriales les informan a las personas no solo del calor o del frío, sino también de lo que uno siente por ellas. Son muchas las personas que no saben expresar sentimientos, tienen algo que no les permite demostrar afectividad de modo abierto y sincero. Todos necesitamos cariño. Y tal vez más aquellos que no saben expresarlo. Es necesario aprender que acariciar con amor y respeto es algo de sumamente importancia para la salud física y mental de todos. Al regresar, artistas de gran trayectoria son homenajeados en la Galería del Teatro de la Universidad Popular. Artistas de significativa trayectoria se dieron cita en una noche especial donde la Galería del Teatro de la Universidad Popular inmortaliza su trabajo con la develación de sus fotografías. El evento se enmarca en el 95 aniversario de la fundación de esta casa de estudios. La sala del Teatro Manuel Galich, conocido como el Teatro de la Universidad Popular, tuvo una noche muy especial, una gala donde artistas guatemaltecos fueron homenajeados para incluir en la galería Gente de Teatro de la sala del Teatro Manuel Galich la fotografía de diferentes artistas quienes a través de su trayectoria han dejado importantes momentos para el mundo del espectáculo guatemalteco, entre los que podemos mencionar Ricardo Estrada Coloma, que fue un destacado dramaturgo, escritor de literatura y radioteatro, especialista en obras infantiles, entre las que cabe destacar Tío Conejo y Tío Coyote, así como El Ratón Pérez, para citar solo algunas de ellas, habiendo obtenido varios reconocimientos a nivel nacional e internacional por su trabajo. Otro de los homenajeados fue el maestro Jorge Rogelio Rojas Fernández, egresado de la Academia de Arte Dramático Rubén Morales Monroy de la Universidad Popular en el año de 1961, con trayectoria de más de 40 años como actor, director y catedrático de teatro, habiendo obtenido varios reconocimientos a nivel nacional e internacional por su trabajo artístico. ¿Qué te puedo decir yo, Renato? Esto es algo maravilloso para un hombre como yo que tengo 49 años en el teatro. Creo que no sé si ya me encontraron que voy al camino a la tumba o no sé. No diga eso, maestro. Como sea, yo creo que estoy muy contento, estoy muy satisfecho con todo lo que ha ocurrido y qué bueno que mi casa me ponga ahí adentro en esa galería de los grandes, ¿no? Que nos vamos a parar en un escenario que sea con honor, que sea con dignidad, también con calidad. Los espectáculos que tenemos que brindarle al público deben de ser de alta calidad. La Universidad Popular se ha caracterizado por eso, por sus espectáculos. Hoy tenemos un gran espectáculo que es Hombres de Maíz. Hace años tuvimos El Señor Presidente y así ha sido la cadena de obras grandísimas que se han presentado acá. Ahora las nuevas generaciones deben comprender que solo hay un camino para llegar a esto. Es un altar altísimo y solo se llega con humildad.
En este homenaje no puede faltar el maestro Luis Fernando Juárez, que ha sido catedrático de la Academia de Arte Dramático de la Universidad Popular por más de 15 años, además de haber dirigido la compañía de teatro de esta misma casa de estudios en varias ocasiones, con trayectoria de 30 años como actor, director, bailarín y productor, habiendo obtenido varios reconocimientos en distintos países. Yo creo que soy muy bendecido al tener un reconocimiento a diario. Cuando me topo con alumnos y el hecho que me digan maestro y me traten con el respeto y el cariño, ese es un reconocimiento que tengo a diario. Hoy se sumó un reconocimiento más y agradezco a las autoridades de la Universidad Popular, que ellos son los que se encargaron de ver realmente mi trabajo, ¿verdad? Pero como les digo, estoy muy agradecido sobre todo con los alumnos que me han dado una experiencia de vida, con mis compañeros de teatro, y lo que yo me siento realmente muy halagado es compartir una sala con grandes maestros, con gente de mucha experiencia que fueron pilares fundamentales del teatro, y estar a la par de ellos para mí es un honor, es algo muy importante porque ellos son parte de mi vida y lo serán siempre. No puede faltar en este homenaje Alma Argentina Monsanto. A través de la Academia de Arte Estudio Kodali, ha sido impulsadora y promotora del arte en Guatemala por más de 30 años, además de haberse desempeñado como actriz de televisión, cine y teatro con amplia trayectoria y ser reconocida como dramaturga y productora, habiendo obtenido varios reconocimientos en distintos países del mundo. Ella se explayó a través de sus alumnos, a través de los actores que ha dirigido, a los que ha formado, y es un personaje que es vital en muchas vidas artísticas, incluyendo la mía. Yo creo que Alma es uno de esos personajes de los que habría que estudiar, investigar. Ha adaptado tanto al teatro guatemalteco, del inglés al español, música, ha compuesto, ha escrito, o sea, es una mujer completa. Canta, baila y actúa, y ahí donde la ves a sus 78 primaveras te hace cualquier coreografía que le pongas. Alma es capaz de todo, de crear esa magia, y es por eso que es un artista con la dimensión que tiene. La velada fue muy agradable y una experiencia muy especial, donde compartí escenario con la actriz guatemalteca Ana Yancy Comparini. El talento guatemalteco pasa entonces a esta histórica e importante galería, un legado para las nuevas generaciones y un motivante significativo para quienes desean hacer teatro. Noé Medina, Renato Martínez, deseando como siempre que esté bien. Y ahora conoceremos el pronóstico del clima para el resto del fin de semana. Porque en cualquier clima somos su mejor opción. John Deere presenta. Muy buenas noches a todos ustedes. Condiciones del clima para mañana domingo, pero no sin antes recordarle que estamos bajo alerta por la tormenta tropical Harvey, la cual recorre el Océano Atlántico. Llegará directamente el día martes a territorio beliceño, muy cerca de Puerto Barrios en Izabal. Sus bandas abarcarán gran parte del territorio nacional con abundante lluvia y viento de hasta 70 kilómetros por hora. Vamos a mantenerlo informado en las emisiones de Noticiero Guatevisión. Condiciones del clima: vamos a tener lluvia con tormenta eléctrica en la mayor parte del territorio guatemalteco, pero durante la mañana persisten los cielos parcialmente nublados en Ciudad de Guatemala, departamentos situados en el oriente, así como en el departamento de Petén y Huehuetenango. Temperaturas máximas y mínimas: Ciudad de Guatemala sube a los 26 grados centígrados, baja durante la noche a los 16. Huehuetenango se mantendrá con temperatura entre los 12 a los 26, máxima de 20 para Quetzaltenango, Solola con 21, 25 en Zacatepeque, Chimaltenango 24 y 19 grados para San Marcos y Totonicapán. Departamentos situados en la costa sur: Retaluleu, Suchitepeques y Escuintla, la mínima de 22, la máxima entre los 32 a 33 grados centígrados. Santa Rosa sube a los 30, 33 en el Progreso de Chiquimula, 34 en Zacapi y 26 grados en el departamento de Jalapa. Temperatura para el departamento de Jutiapa será de 31 grados al mediodía, de 34 grados en Petén, Quiché con 23, 24 en Alta Verapaz, 29 en Baja Verapaz y 31 grados en el departamento de Izabal. Pronóstico del clima para los siguientes 3 días en Ciudad de Guatemala: del día domingo al día martes, lluvia, especialmente el día martes, que es el día que nos vamos a ver afectados por la tormenta tropical Harvey. Temperatura entre los 26 a 28 grados centígrados con luz solar. Mañana domingo desde las 5 horas con 48 minutos. Les saludo a Marisol Padilla, que tenga buena noche. Porque en cualquier clima somos su mejor opción. John Deere presentó.
Hasta aquí esta media hora de información, pero a continuación los dejo con los periodistas de Panorama Político, que en esta ocasión abordarán la problemática del sistema penitenciario y los peligros de los traslados a reos a centros asistenciales. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por seguir en sintonía de Guatevisión, del noticiero y por supuesto de este espacio Panorama Político, donde hablaremos del tema de la semana. Sin duda una total tragedia, y para hablar al respecto nos acompaña Alberto Cardona, quien hizo la cobertura completa de la tragedia en el Hospital Roosevelt, esta masacre donde pues 7 personas fallecieron por la liberación de un pandillero en el hospital. También Otto Ángel, nuestro jefe de redacción, y Carlos Menocal, ex ministro de Gobernación. Bienvenidos todos, muy buenas noches. Gracias. Y arrancamos. Alberto, cuéntanos para empezar y para tener un poco de contexto, ¿cómo estuvo ese día? Porque nos empezamos como a ver en las noticias entre los colegas cómo pues había una situación, una emergencia en el Roosevelt, y todo esto pues terminó en una matanza, 7 personas fallecidas ahí. Bueno, recibimos varias llamadas de los bomberos donde indicaban que se estaba registrando una balacera en el interior de la emergencia del Hospital Roosevelt. Rápidamente nos trasladamos. Momento que ingresamos al área, pues pudimos observar gente corriendo, agentes de la Policía Nacional Civil con armas en mano, los cuerpos de socorro pues rescatando a personas que habían resultado afectadas, baleadas por esta balacera que habían protagonizado los integrantes de la Mara Salvatrucha para rescatar a uno de sus líderes. Eran escenas muy duras, muy fuertes. 2 agentes del sistema penitenciario con sus armas en mano pues habían fallecido. El terror de los médicos, de las enfermeras, que lo único que solicitaban pues era resguardar sus vidas y que las autoridades de la Policía Nacional Civil pudieran capturar. A ese momento no se sabía qué era lo que estaba pasando, pero la voz de alerta por parte de las fuerzas de seguridad daba a conocer que eran integrantes de una pandilla que tenían previsto pues rescatar a uno de sus líderes. Bueno, escenas bastante trágicas veíamos, ustedes pudieron observar en la transmisión el momento de la evacuación de las personas que estaban aún en riesgo. Acá la redacción pues no dejaban de entrar llamadas de personas que estaban aún en pediatría y en maternidad, alertando de que aún estaban en riesgo, que había mucha confusión. Otto, cuéntanos cómo se vivió también ese momento. Bueno, sin duda creo que son de estas cosas atípicas que tristemente se repiten mucho en el país. Ha generado muchísimo impacto para los guatemaltecos ver cómo un hospital, un centro de atención médica ha sido atacado de esta forma, con la hazaña que ocurrió, y de nuevo genera muchísima frustración por las advertencias que ya habían ocurrido, no en este hospital, sino en el Hospital General San Juan de Dios, pero que igualmente desnudan un entramado muy complejo de resoluciones judiciales, una carencia de procedimientos en el sistema penitenciario, y también cómo se queda en la indefensión el sistema de salud pública ante estas cosas, que vale la pena decir que no hay que descartar que muchos de los enfermeros y de los médicos que firmaban los permisos para que llegaran estos pandilleros también estaban coaccionados. Esa es la impresión que se da y que sigue generando mucha frustración en la gente. A ver, Carlos, bienvenido. No es Gracias. La primera vez que sucede algo así en Guatemala. Tenemos el antecedente de UNAERC, tenemos antecedentes en el Hospital General San Juan de Dios. O sea, esto no nos desnuda una realidad, o sea, nos la vuelve a restregar en la cara, que es distinto. ¿Cómo estamos para que llegue a suceder algo de tal magnitud en uno de los hospitales nacionales más importantes del país? Bueno, creo que básicamente lo que ha ocurrido es una vulnerabilidad de la institucionalidad, y es lo que se refleja hoy por hoy en el Estado. Hay una serie de consecuencias, errores que se cometieron desde el momento que se sabe el perfil del personaje que va a ser trasladado hasta el momento que se autoriza el traslado, y por supuesto el momento en que la unidad del sistema penitenciario hace el traslado. Eso es por un lado. Por otro,
es definitivo que la estructura de las pandillas, tanto de la Mara 18 como de la Mara Salvatrucha, ya han hecho acciones que afrentan al Estado, que hieren el sistema del Estado y que penetran la vulnerabilidad y que hacen más débil este sistema. Y luego también es importante reconocer que estas estructuras ya no se trata de una estructura de jovencitos simple y sencillamente disparando con armas de fuego, pistolas y al azar, ¿no? Sino ahora se trata de estructuras del crimen organizado muy equipados, altamente con un fuego de alta potencia, y además da la impresión de que se trata de una estructura con movimiento táctico. No es una unidad que llegue a hacer estragos. Por supuesto, lo que ocurrió es una tragedia, pero se nota la capacidad de movilidad de estos equipos que han actuado como comandos urbanos. Esto es importante reconocerlo. Hay una enorme diferencia entre una pandilla y otra. La primera, que es la Mara 18, que es más volátil. La Mara Salvatrucha es más táctica, pero lo que llama poderosamente la atención es el recurso bélico que han utilizado y que uno logra visualizar que es relativamente nuevo. Nuevo en el sentido que no son armas que provienen de los conflictos como Angola y Sudáfrica, por ejemplo, o Sierra Leona, como los fusiles AK-47, sino se trata de fusiles M16 utilizados por ejércitos y estados a nivel mundial, incluso que provienen de industrias de Israel, por ejemplo, ¿no? Entonces esto llama mucho la atención, el nivel, la capacidad y la tecnología que están utilizando. Ustedes se dieron cuenta, yo creo que Alberto logró visualizar una arma 9 milímetros que tenía una cacha delantera. ¿Eso qué implica? Esta arma no es solo disparo o tiro a tiro, sino es una arma automática. Es una 9 milímetros modificada, y esto ya es algo más, es una lectura adicional a lo que ha ocurrido. No es una estructura común, digamos, de las pandillas. Tomando en cuenta estos aspectos que menciona, exministro, sí se puede hablar de errores al decir todas estas omisos que se cometieron para dejar tan vulnerable a este privado de libertad y lo que sucedió, o simplemente estamos ante una estructura que también funciona con impunidad en esas áreas. Bueno, tiene los dos matices. Uno, el error definitivamente no se puede trasladar a un reo catalogado de alta peligrosidad, sobre todo cuando se sabe que tiene en su haber al menos 20 crímenes y que dirige una estructura muy fuerte dentro de la Mara Salvatrucha. Dos, no se puede trasladar a una persona simple y sencillamente porque se le van a hacer tomas o muestras de sangre. Creo que para eso hay capacidad para poder movilizar. Tres, se demuestra una ausencia real de una inteligencia del sistema penitenciario. ¿Por qué inteligencia? Porque el sistema penitenciario es sumamente volátil, es explosivo. Los 23,000 privados de libertad no necesariamente todos son violentos, pero hay estructuras muy fuertes, no solo las maras, sino hay secuestradores, narcotraficantes, los zetas, pero particularmente las maras son muy volátiles. Entonces creo que hay una ausencia real de análisis de lo que está ocurriendo dentro del sistema penitenciario. A ver, pero yo quería tomar el papel de hacer una pregunta, pero en el panorama que planteas, con toda esa capacidad de fuego que tienen, igual pudieron haber interceptado el carro que estaba trasladando al reo, pudieron haber llevado 10, 15 guardias e igual lo hubieran rescatado por todo lo que estás planteando, que hay capacidad técnica, hay capacidad de fuego, ¿no? Bueno, si algo se reconoce dentro del crimen organizado, son varios aspectos: la alevosía, la ventaja y la planificación. Evidentemente esta estructura, al tener esta información, porque también eso es importante reconocer que tuvo información del movimiento de este privado de libertad, hizo un estudio de riesgo, porque eso ocurre, y hay datos en donde un vehículo merodeó de manera sospechosa 2 días antes el lugar. Ese lugar es justamente el más vulnerable y el más efectivo para la estructura de la pandilla para atacar. Yo acá quiero ampliar esta información que indicabas, Carlos. Es la información que nos brindaron ya en las últimas horas, pues las autoridades de policía. Destaca que este grupo ingresó desde el día sábado, comenzó a visualizar las entradas y salidas para determinar cuál era la forma, cronometraron
cuál era el movimiento de los agentes del sistema penitenciario y también de la propia seguridad del hospital. Bueno, yo creo que sumado a esto de que la pita se rompe el hilo más delgado, pues también tenemos que añadir el impacto que esto tiene en la población y también cómo se posicionan las pandillas, en este caso la Mara Salvatrucha, ante la población, infundando ese terror que tanto ellos quieren tener sobre los guatemaltecos. Vamos a un corte comercial y regresamos en breve a hablar sobre este tema y también la vulnerabilidad en el sistema penitenciario. Gracias por seguir con nosotros acá en Panorama Político. Hablamos respecto a esta liberación del marero que terminó en una masacre en el Hospital Roosevelt. Ya planteábamos algunos escenarios. Yo quiero iniciar la plática de este segundo bloque con una imagen que por lo menos a mí me dejó bastante consternada, y es este contraste entre las armas que tenían los mareros y cómo veíamos a los policías puyando con escobas el cielo falso en busca de un marero. O sea, eso a la población le impacta demasiado y sobre todo lo deja al ciudadano con una percepción de que está protegido únicamente por oraciones prácticamente. Bueno, acá sí estas imágenes fueron más que claras y evidentes de la poca colaboración y las fuerzas de seguridad en no tener el armamento adecuado. Los guardias del sistema penitenciario pues con batón en mano, los guardias del Hospital Roosevelt lo más que tenían era una lámpara. Y esto pues dejó en evidencia de la falta de seguridad, de los protocolos de seguridad que se manejan. Las fuerzas policíacas sí comandaron pues por medio de las FEP, de las GAR, poder ingresar de una forma rápida hacia el sector, pero algunos agentes de distintas comisarías que fueron trasladados con palos de escoba, con el propio material de la emergencia, rompiendo los techos para poder capturar a este pandillero que se les fue. Las fuerzas de seguridad indicaron, no han dado a conocer todavía el nombre de este marero que se les escapó por los techos. Que tenían arrinconado. Nunca lo vieron como para, bueno, me imagino que deben haber cámaras ahí. Sí, a ver. Ay, además a veces estaba roto el techo. Fíjese, a veces uno se pierde con el término, fallaron los protocolos, pero son cosas muy simples como uno vio 3, 4 imágenes en 4 puntos distintos del hospital donde los policías agarraban a patadas las puertas. Nunca hay equipo, no sé si es caro o es barato, que simplemente con 2 policías empujando le pegan a la parte donde está la chapa y se zafa. Y el presunto sicario que se les va, es porque los policías no pueden abrir. Que ya debe estar escondido todavía entre los techos. O se fue de inmediato, no sabemos, pero a veces uno tapa con el término protocolos un tema que es mucho más profundo, que son carencias y falta de capacitación de cómo proceder en estas cosas. Carlos, al respecto. Bueno, hay que diferenciar 2 cosas. La primera es que las comisarías no tienen este equipo porque se trata de policías que están dedicados a la cuestión del despliegue territorial en las calles. Son policías para seguridad preventiva. Y aparte están las fuerzas especiales, que son los policías que andan con los tabor y sus fusiles, y que estos sí tienen equipo antidisturbios. Evidentemente en esta revuelta interna dentro del hospital, que tenía como objetivo principal la búsqueda de este pandillero, se revuelven policías antimotines, fuerzas especiales, grupo de acción rápida que está especializado para rescate de secuestros, y agentes de las comisarías. Entonces los agentes de las comisarías sí no tienen este equipo especial antidisturbios, entonces es evidente que deben de romper obstáculos con lo que tengan a mano. Este es punto 1. El segundo punto, creo yo que lo que contaba Alberto es importantísimo. Esta estructura de pandillas no llegó, abrió fuego y salió corriendo a lo loco. El objetivo de ellos al principio, cuando una operación táctica se plantea, uno plantea objetivos. Y esto lo hace en el Estado, lo hace en la policía, en el ejército y en estas fuerzas especiales. El objetivo de ellos era rescatar a este periodo de libertad.
independientemente de las bajas que ellos tuvieran o de los golpes que ellos dieran. Y el objetivo se cumplió. Y lo hicieron dentro del hospital, justamente porque el hospital tiene muchas salidas. El estudiante, hay una fotografía del estudiante que recibe un disparo de una bala perdida y que queda incrustado en su libro de biología, me parece. Es el reflejo de ello, ¿no? Él utilizaba el hospital para cortar su camino hacia el centro universitario metropolitano. Entonces estos pandilleros lo que hicieron fue que dividieron sus unidades operativas en 2 o 3, y la unidad operativa que causa los estragos y provoca el asesinato de las 7 personas, esa es unidad de choque. Aparte existió una unidad de liberación. Entonces es altamente probable que cuando ocurre la incursión de las fuerzas de seguridad adentro del hospital, este privado de libertad ya haya sido rescatado. Bueno, se lo llevaron. Y también... Lo mismo nos ocurrió, no se recordarán ustedes, acá en Tikal Futura, en el año 2011 me parece. Lo mismo ocurrió, ¿no? Cuando ocurre esta tragedia acá en Tikal Futura, las fuerzas de seguridad buscaban a Mauro Salomón y a él ya lo habían sacado del recinto con una unidad especial. Eso es lo que ocurre, ¿no? O sea, estas unidades, su objetivo es cumplir, rescatar, y a eso llegan, independientemente de quién se queda en la retaguardia esperando los efectos de sus acciones. Conteniendo la fuerza. Atrae mucho también ver, por ejemplo, la participación de menores de edad, porque entre las personas, entre el grupo de sicarios que llega al rescate, hay un joven de 17 años, alias el niño. O sea, y no es la primera vez que vemos menores de edad participando en actos tan atroces, ¿no? Y este menor con chaleco antibalas es el que daba la voz de mando, el que ordenó y el que planificó entregar el armamento. Es la información que se ha dado por parte de las fuerzas de seguridad. Este menor de edad claramente desafiante ante las autoridades de policía. Se indica que 200 quetzales recibieron por el asesinato, un chaleco antibalas para protección de un calibre fusil AK-47 M16. Claramente se nota que los menores de edad pues siguen siendo involucrados dentro de estas estructuras, utilizados para esta serie de hechos violentos, y no es el primer joven que aparece en este tipo de hechos violentos. También en la Mara 18 han sido capturados varios de estos. Bueno, antes de que se nos acabe el bloque, hablemos un poco también de las reacciones que han tenido pues diversos sectores al respecto. Muchos pues claman pena de muerte. Obviamente viene siendo también hasta cierto punto hacerse a un lado de lo que quiere la mayoría de la gente, pero la salida fácil de un politiquero, porque ¿no? igual, a ver, si uno hace caso de lo que quien abanderó esta idea fue el diputado Marcos Jacks, muy vociferante desde que estaba en Conguate, si no estoy mal, y después en líder en esto. Ok, digamos que se liberan todos los candados para la pena de muerte. Que es un proceso que va a durar años. Que es un proceso larguísimo, que se tiene que regular. Entonces, si va por el lado del indulto presidencial, la Corte Suprema de Justicia se convierte en un consejo para definir si se le indulta o no a la persona. Eso tarda años, y realmente con la vocación que tienen estas organizaciones de que mato o me matan, no va a tener ningún efecto disuasorio, de hecho, que es un poco el discurso que tratan de mostrar. Estas organizaciones, estas pandillas, supongo que el que sale a montar un operativo como este para la liberación de un pandillero ya sale con la mentalidad de que ya está muerto, ¿no? O al menos que va a tener éxito. El pertenecer a una estructura de pandillas trae como consigo una cultura de vida, como lo es también el narcotráfico. El joven que se involucra en la pandilla sabe que tiene un corto plazo de vida, y entonces trata de vivirla de manera intensa, como lo ocurre en el narcotráfico. El promedio de vida entre el pandillero y el narcotraficante es más o menos de 10 años. Bueno, terrible. Bueno, hemos llegado ya al final, el segundo bloque de Panorama Político. Los esperamos ya para las conclusiones y también hablando un poco de qué es lo que va a suceder a partir de ahora en el Hospital Roosevelt y también con el sistema penitenciario.
Bueno, hablábamos un poco sobre estas propuestas que surgen a raíz de esta masacre en el Hospital Roosevelt, propuestas hasta cierto punto, se podría decir, aprovechadas de la situación, tratando de capitalizar un poco siempre al asunto político, capitalizar votos. ¿Podría ser, Carlos, esto, hablar de la pena de muerte? Bueno, yo creo que la pena capital siempre ha sido utilizada como una propuesta política y populista más que política. Hay que explicar bien en qué consiste la pena capital y por qué no es disuasiva acá en Guatemala. El último condenado a pena capital fue la banda Los Pasacos, que cometieron un secuestro en contra de una empresaria que fue asesinada en el proceso. Y esto ocurre que fueron sentenciados a la inyección letal. Esto ocurre en la época del presidente Arzú. 20 años después, el secuestro continúa en Guatemala, no en la misma dimensión, pero sigue. Esto demuestra que no es disuasivo. Segundo, hay que entender la cuestión social, económica y el entorno de inequidad y marginación que hay en Guatemala. Cuando uno tiene a un 40% de niños menores de 7 años que no saben leer ni escribir, no tienen acceso a la educación, cuando uno tiene niños que no tienen cobertura de educación primaria y cuando uno ve a los jóvenes que podrían estar en edad de llegar al bachillerato, tan solo ve que solo el 23% tiene cobertura. Esto es un dato. El otro dato es que de los 6 millones de trabajadores que podemos ser activos en Guatemala, 4 están en el sector informal. Entonces, cuando los muchachos llegan entre 15 y 17 años, lo que tienen es marginación, exclusión, falta de oportunidades y cero desarrollo humano. Y pandillas abriéndole los brazos para Entonces, que lleguen, hoy por hoy, el Estado puede estar haciendo su pena capital o ejerciendo la pena capital que tiene cientos de miles de jóvenes que vienen bajo ese perfil vulnerables a ser o pandilleros o de narcotráfico. Eso es un dato. El otro dato es que si se abriera el camino legal para la pena capital y se sentenciara, por ejemplo, a los pandilleros que ejecutaron la acción violenta en el Hospital San Juan de Dios, para que se ejecute la pena capital deberán de pasar por lo menos 8 años. El último dato procesal que hay es el del privado de libertad Raj Kukul, que fue encontrado culpable de violación y asesinato de menores de edad y fue sentenciado a pena capital y esperó el indulto presidencial 8 años. En ese entonces el indulto fue Alfonso Portillo. Entonces la pena capital no es que hoy se captura al pandillero y mañana se esté ejecutando. El pandillero pasará a primera instancia, a segunda instancia. Y que tampoco entra el tema de la extorsión entre los delitos por los cuales se puede... No entra la extorsión, o sea, la pena capital tiene casos muy especiales que están en el Código Penal. Entonces no sirve de nada. En lo que hay que pelear en este país es que la juventud vulnerable no llegue a la pandilla. ¿Y cuál es el tema en este caso? Es buscar el desarrollo humano. Pelear por cerrar la brecha de la inequidad, la desigualdad, la marginación, la exclusión, dar oportunidades de emprendimiento, recreación, cultura. Este tipo de procesos integrales provocará que los jóvenes vulnerables que se puedan pasar al lado de la pandilla o a la estructura del crimen organizado no lo hagan. Pero hoy por hoy, ¿qué hay en estos barrios? ¿El camino del bien, que es el más difícil y más complicado, o el camino del mal, que está a la vuelta de la esquina? Y luego el otro dato, el 40% de hechos de incidencia criminal tiene que ver con violencia intrafamiliar. Entonces, cuando vemos, en realidad tenemos una sociedad muy enferma. Entonces, la pena capital no tiene sentido en este momento, ni en este ni en otro momento. A ver, ¿qué acciones deberían de tomarse también inmediatamente en el Hospital Roosevelt, por ejemplo, o en los hospitales nacionales donde van a seguir llegando estos presos, porque tampoco se les puede negar el acceso a la salud? Yo creo que es interesante la postura que tuvo el doctor Carlos Soto, bastante visceral en un inicio, diciendo: aunque el presidente me lo ordene, yo no voy a dejar que aquí trasladen a más reos, aunque a mí me echen, porque mi personal... Creo que mandó un buen mensaje, pero al final de cuentas el doctor Soto, si lleva a ese extremo estas cosas, pues lo van a echar y van a poner a alguien que va a permitir que lleguen. Sí, en efecto, creo que el presidente... se asesoró bien en este caso y invocó que INASIF sea quien determine qué casos deben ser sí trasladados. Hay necesidad, y lo hemos hablado en incontables ocasiones, de invertir en las cárceles porque es un tema de seguridad pública vital. Lo que pasa es que esto no genera votos y un poco en el imaginario público guatemalteco quisiéramos a los
a los pandilleros en una fosa, la punta del volcán, o en la selva petenera, en medio de jaguares y esas cosas. No funciona así. Hay que invertir en el sistema penitenciario para que hayan clínicas. Igual hay que proteger a los médicos, ya sea en esas clínicas o en los hospitales, porque hay antecedentes. Ocurrió en el San Juan de Dios, donde los amenazaban y los comenzaban a extorsionar. Estas amenazas continúan, y no solo para los doctores, enfermeras, sino también para los estudiantes. Claro. Esta semana, pues, los estudiantes de la Universidad de San Carlos, de la Facultad de Ciencias Médicas, indicaban que el 80% de los traslados de los médicos, ellos los hacen en horas de la noche, han sido víctimas del robo de su equipo, extorsiones, han sido víctimas de cobros ilegales por parte de estos pandilleros. Ellos han indicado que también se están uniendo, pues, al clamor popular de los médicos, de las enfermeras, en ya no presentarse hasta que las autoridades del sistema penitenciario ya no trasladen a más reos. La área administrativa también ha mostrado su inconformidad, han comentado que si ellos observan un reo que está siendo tratado por los médicos, los van a sacar y los van a retirar de este centro hospitalario. No solo el Hospital San Juan de Dios, el Hospital de Chimaltenango, algunos hospitales de Quetzaltenango, Jutiapa, también los doctores han sido víctimas de las extorsiones que realizan estos pandilleros, que sin piedad, pues, realizan este tipo de matanzas. En lo que va del año ya son 4 los doctores que han sido asesinados a nivel de todo el país, víctimas de balas que han generado, pues, estos pandilleros. Bueno, y lo malo de tener un país con tantas prioridades y todas tan urgentes es que también estamos dejando de lado otros casos, ¿verdad? Yo, antes de que acabe el bloque, yo sé que tenemos mucho que hablar de este tema, también quisiera recordar que en tribunales pasaron muchas cosas, como por ejemplo cerrar el caso Bufetes de la Impunidad, también el tema del hogar seguro, donde prácticamente todas esas personas no están viendo llegar al menos un aliciente de justicia, y creo que es importante mencionarlo acá también junto con todas estas cosas que ustedes mencionan, ¿no? Yo rápido creo que es importante explicar que el presidente Morales, por un lado, creo que tiene una declaración bastante empática. Creo que la emoción, la emotividad le afectó el tema de su declaración. No depende del INASIF trasladar o no a un privado de libertad, sino depende del sistema de justicia. Y ahí es donde también hay un sistema perverso, corrupto, en donde jueces, magistrados y operadores de justicia se han prestado a este tipo de traslados, ¿no? El dato más claro es cómo explicarle a la ciudadanía que Daniela Beltranena va cada 15 días a visitar a sus abuelos y regresa a ebria. Ese es un dato alarmante, que también el propio ministro de Gobernación tuvo que haber puesto un tope allá, Anabela de León. El otro dato que creo que es importante es que en este caso, en este año, 8 meses de la gestión del presidente Morales, sí han ocurrido más ataques de estructuras de pandillas en el sistema hospitalario que en cualquier otro. Entonces ya se tuvo que haber hecho algo de inmediato. Y lo más importante es el tema de los recursos, de lo que hablaba Otto Ángel, es que hay un préstamo del BCI en el Congreso que no ha sido aprobado, porque es por primera vez en la historia del país para destinarlo para seguridad y justicia, y no se aprueba. ¿Por qué? Porque no tiene réditos, porque no tiene créditos y no tiene coimas como si lo puede hacer en carreteras. Y cuando en el Congreso se aprueban préstamos. Y el otro tema, muy rápido, es que el presidente Morales no tiene capacidad política, no tiene cabildeo político, solo tiene 7 penas, bancada, no tiene respaldo en el Congreso, y entonces en el Congreso le ven ajeno. Y entonces no tiene esos operadores políticos que prioricen este tipo de proyectos para el gobierno. Y el resto de partidos que están ahí tampoco lo quieren priorizar, a pesar de que no es para Jimmy Morales, sino que es para todos los guatemaltecos. Es que como no es para carreteras. Bueno, no hay dinero de por medio. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en este panorama político, y por supuesto a usted muchísimas gracias por esa permanencia y esa preferencia. Mañana nuestra edición dominical con nuestro director Arnoldo Sánchez, cargada de mucha información que a usted le interesa. Soy Gladys Ramírez, muy buenas noches.